Gabriela Panchana, comunicadora política. Un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos, Gabriela. Muchas gracias. ¿Cuál es tu lectura de los resultados de los comicios seccionales y de la consulta popular del pasado domingo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, buenos días, buenos días, Paola, buenos días, Paola, y saludos a la audiencia. En primer lugar, sería bueno saber cuáles si son los resultados, los que nos ha presentado el Consejo Nacional Electoral. Estamos empezando a escuchar incluso ya de boca de la propia presidenta del Consejo Nacional Electoral, que como si no estuviera diciendo nada, dice pues que básicamente la mayoría de actas presentan inconsistencias, que ha habido un error en la impresión. Aparentemente ella quiere echarle la responsabilidad a otras instituciones u organismos. Hemos visto también reportes de candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es muy interesante lo que dice Juan Sebastián, no me acuerdo el segundo nombre, Guarderas, porque él trabajó como asesor de Luis Verde Soto cuando era consejero del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eso le permite a él tener fuentes con acceso privilegiado dentro del Consejo Nacional Electoral, que serían las personas que le están dando la información. E igualmente está Francisco Endara, que vive en Estados Unidos y que ha recibido información de una apertura, digamos, al software, reduciendo los niveles de seguridad. Y creo que yo escuché recién esto esta mañana, pero para que sea más fácil, ahora nos piden, por ejemplo, Gmail y otras plataformas, nos pide que haya por lo menos 2 pasos de autenticación, se dice, ¿no? Entonces, si vamos a entrar desde un dispositivo nuevo, nos pide que además de nuestra clave, por ejemplo, nos llegue un mensaje al teléfono celular. Entonces ahí hay 2 pasos de autenticación. Entonces lo que yo entiendo es que han bajado esos niveles de autenticación para que sea mucho más fácil que cualquier persona desde fuera, él está diciendo que aparentemente podría haber venido de México, que qué cosa tan extraña, una infiltración o un hackeo del sistema. Esto en medio de una total falta de profesionalismo de parte del Consejo Nacional Electoral. Vemos que en otros países que no son mucho más desarrollados que nosotros, Perú, Colombia, Bolivia, presentan resultados oficiales el mismo día de las elecciones y nosotros seguimos como que estuviéramos no sé en qué épocas, hace 50 años. Entonces, creo que por un lado, yo no confío aún, no quiero dar por terminado los resultados. Siempre tuve muchísimas dudas de los resultados del referéndum, porque no es posible que hasta las encuestas del correísmo o de gente cercana al correísmo, para no ser tan inexacta, como Clima Social, presentaba encuestas ómnibus nacionales donde en todo el país ganaba el sí. Entonces, ¿por qué iba la gente a mentir? O sea, ¿por qué todos se iban a poner de acuerdo para mentir a todas las encuestadoras? E inclusive el tracking poll que hace Sedatos tiene muchísima fiabilidad por la metodología de esa encuesta. Entonces, creo que hay mucha tela que cortar y creo que ojalá el presidente de la República, el gobierno y algunos asambleístas como Fernando Villavicencio no hubieran dado por hecho tan fácilmente la derrota o la supuesta derrota del referéndum, porque ni siquiera el gobierno hizo control electoral. Es decir, nos dejó a la ciudadanía completamente abandonada y sola, frenteando los resultados por parte de un organismo que desde hace mucho tiempo deja mucho que desear. Eso respecto de los resultados, que tienen mucha duda. Ahora, respecto de lo que pasó en Guayaquil y en Guayas, que el propio Centro de Cómputo del Partido Social Cristiano dice que su cómputo no genera, ellos digamos vieron en su control lo mismo que dijo el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto ellos no cuestionan la validez de esos resultados. Me parece que es una derrota absoluta del Partido Social Cristiano y de la muy mala administración de la alcaldesa Cynthia Viteri. ¿Cómo se puede entender que, por ejemplo, la administradora o administrador de una ciudad, que es el gerente en definitiva de una ciudad, por más compleja que sea, como el caso de Guayaquil, 3 millones de habitantes, una extensa ciudad con contrastes muy abruptos
y claros. Una ciudad que por los años 80 estaba devastada, una ciudad que para el 90 estaba peor que en el 80. Tomó el control el Partido Social Cristiano, y durante 31 años, primero con el ingeniero Febres Cordero, el abogado Jaime Nebot y Cintia Viteri, pues ha llegado a esta elección con un cambio absoluto. Eso no dejo de decirlo, porque muchas personas creen que Guayaquil era en el 80 o en el 90 lo que es ahora. No, señores, era una vergüenza para alguien que ama a su ciudad, era una vergüenza. Y los servicios básicos que no existían, que ahora sí existen, no han sufrido en estos 4 años colapso. No hemos tenido un colapso de agua potable, de alcantarillado, de aseo de calles y la misma movilidad. Hay situaciones complicadas que hay que mejorarlas, pero todas las ciudades de Sudamérica y en el mundo tienen problemas de movilidad. Entonces, ahí viene la pregunta: ¿por qué esa pérdida de la ciudad de Guayaquil por parte del Partido Social Cristiano? Como que ahí hay que buscarle qué es lo que sucedió, y los entendidos en la materia deberían tener respuestas para esto. Porque digo, como antecedente, más allá, si fuera otro partido el que gobernaba, y si lo hicieron bien, yo diría exactamente lo mismo. No ha habido crisis fundamentales o mayores en lo que es, en esencia, el manejo de una ciudad. Y ahí viene la infraestructura. Hemos vivido años complicados de pandemia, era difícil. En el mundo no se construyó ni se hicieron grandes obras durante los años de pandemia. Hubo que asistir, y lo asistió en esta parte médica. La alcaldesa pues atendió con comida en la parte social a quienes sufrieron más el problema de la pandemia. ¿Por qué pierden? Sí, primero yo quiero, como guayaquileña, yo quiero volver a decir lo que usted también lo está diciendo. Guayaquil fue rescatada del pozo profundo, de la absoluta corrupción, de la absoluta asquerosidad. Aquí vendieron hasta calles del centro de Guayaquil. Eso fue lo que pasó en la administración, si se le puede decir administración, a lo que pasó durante la época de Bucaram, de los Bucaram. Yo hice una investigación de la alcaldía de León Febres Cordero, porque trabajé un proyecto con Liliana Febres Cordero, su hija, y realmente para mí lo que hizo León Febres Cordero fue un acto de sacrificio, de entrega y de amor profundo por su ciudad. Y lo hizo, siempre repito esto, con muchísima humildad. Porque a pesar de que él había sido presidente de la República, cuando la ciudadanía, las fuerzas vivas, como decía él, de la ciudad, le pidieron que él rescatara la ciudad y le dijeron, usted es el único que puede hacerlo, él dijo, yo no sé nada de ser el alcalde. Así que ustedes que me están pidiendo que yo me haga cargo, me van a tener que acompañar. E hizo durante 6 meses la escuelita que le decían, y todas las mañanas en su casa de Urdesa se reunía un grupo de gente a aprender sobre todo lo que había que hacer con la ciudad. Entonces, ese es un guayaquileño, fue un guayaquileño de los que yo me siento absolutamente orgullosa y agradecida. Convocó a la empresa privada y fueron los mejores ejecutivos a participar de un trabajo pero cívico para reconstruir administrativamente la ciudad. Así es. Esto lo sabe la gente que tiene 40 años, no lo sabe. Entonces vale la pena. Hay que decirlo, así es. Señalarlo, ¿no? Cuando llegó el alcalde León Febres Cordero, había hasta cañas que estaban sosteniendo parte de la estructura del municipio, porque todo, hasta los inodoros se los robaron. Había cuartos que los habían dejado como prostíbulos dentro del municipio. Se habían robado todos los catastros, la mayoría de los catastros no existían. Se habían robado hasta los cables. Las tarjetas que establecen la propiedad de las casas de las personas no existían. Se habían robado hasta los cables de electricidad. No había luz en la biblioteca municipal porque se habían robado hasta los cables de adentro. O sea, se robaron parte de los tesoros de la biblioteca municipal. Todo lo que ellos, en su ignorancia, porque toda esta gente era una ratera, ignorante, entró y vio que tenía algo de dorado, se lo robó. Realmente fue una época de vergüenza, de saqueo, a la que nunca jamás podemos regresar. Entonces, León Febres Cordero hizo lo increíble, reconstruyó totalmente la ciudad, y no solo la ciudad, sino la dignidad de Guayaquil. Y realmente le dejó
a Jaime Nebot una ciudad ya andante, completamente. Y él digamos que siguió sobre esa base. Y lo hizo muy bien. Entonces la ciudad y los guayaquileños nos acostumbramos a un tipo de administración excelente, a un tipo de administración responsable, a un tipo de, además de actitud frente a la administración pública, hasta cierto punto con altura, con dignidad. Aquí ningún guayaquileño ni guayaquileña quiere ni aspira a ser mendigo. Y la alcaldesa trató a la gente como mendiga. Y eso lo dije yo, no sé en qué entrevista. La identidad guayaquileña estaba siendo maltratada a través de este populismo barato. Una cosa es atender a la gente en pandemia y en su necesidad, y eso está bien. Pero otra cosa es hacerlo como parte de un populismo que me parece va completamente en contra de lo que al menos yo considero era la tónica del Partido Social Cristiano. Entonces, para mí, aquí hay un problema que en publicidad se conoce como patrimonio de marca. Patrimonio de marca es todo lo que uno le atribuye a una marca. En este caso, el patrimonio de marca, por así decirlo, de la administración social cristiana era una buena administración, con poco piponazgo, con 15% máximo de gasto administrativo, con 85% de inversión, y sabemos que ella no cumplió con eso. No sé yo cuáles serán las cifras actuales, pero de lo que la gente comenta, ese municipio estuvo entregado a los familiares de la alcaldesa. Eso es una vergüenza. Los valores que comenzaron a cobrar, por ejemplo, en el registro de la propiedad, eso es otra cosa, es que no se le ha comentado mucho, pero eso también es corrupción. Allí se han estado malversando los fondos. Y todo esto con la gente alrededor de la alcaldesa. Entonces, el tema de la administración, el tema de la corrupción, el tema de gastarse $20 millones en trapear calles, el tema de gastarse $500,000 en pintar paredes con unas frases a las que ni siquiera le dio $1 de reconocimiento a los autores y a las autoras de esas frases. Eso es una bofetada en la identidad guayaquileña que quería que el mismo tipo, el mismo nivel, la misma altura de administración siguiera. Fíjense que ninguno de los candidatos a la alcaldía decían, yo voy a hacer todo distinto a como ha venido siendo. No, hasta el actual alcalde electo reconoce a León Febres Cordero y a Jaime Nebot, porque Guayaquil no quería que cambie eso, no quería que cambie lo que estaba bien, pero no esto en lo que se convirtió la administración. Y lamentablemente yo creo que inclusive la manera en la que ella sufrió esta metamorfosis, porque como esta especie de creación de personaje, haber hecho un juego utilizando la palabra asesinato dentro, haciendo la parte en inglés se dice kill, parte del nombre de la ciudad Guayaquil. Eso es como escupirle a la gente que está llorando y sufriendo por las masacres que estamos sufriendo todos los días en esta ciudad. Eso es no tener la más mínima compasión y sensibilidad. Y eso lo hizo porque estaba casada con el jefe del troll center del correísmo. Ahora, o sea, qué tontería. Del abogado del sombrero, pero le quedan 3 meses. Me vas a decir 3 meses no son nada, 90 días, pero 90 días ella puede dejar una ciudad con una imagen diferente. Por lo menos ella podría mejorar su imagen, yo creo. O sea, por lo menos que deje las cosas más o menos en orden. Y sobre el antecedente de lo dicho hace un momento, no han habido traumas en los 4 años con respecto a servicios fundamentales, básicos y el manejo y movimiento de la ciudad. La ciudad no ha estado estancada, la ciudad no es que ha estado aletargada. Usted está poniendo en consideración algunos aspectos que de pronto han afectado, pero en lo fundamental, en lo central, no es que la ciudad se ha detenido. Entonces, bien, en estos meses se podría mejorar lo que usted expresa, ¿no? O sea, el tema es que todo en la vida es comparado con... O sea, nosotros no estábamos como antes de que llegara León Febres Cordero. Tampoco estábamos como cuando se fue León Febres Cordero, quiero decir, porque el municipio con León Febres Cordero era una cosa
uno entraba y eso parecía pues un reloj suizo, y era otra cosa con Jaime Nebot. No era ese mismo nivel de pulcritud administrativa, también lo voy a decir. Pero pues tampoco esto, pues. Entonces estamos hablando de que la gente ya se acostumbró a un nivel, a un nivel de administración y de no sé, de dignidad. Para mí es un tema de dignidad. ¿Sabes lo que pasa? Y se lo he dicho a cuanto gobernante he tenido la oportunidad de conversar, que lean. A mí hace años, por lo menos unos 15 años atrás, me impactó. Vino a un artículo de la revista, me acuerdo de la revista Semana de Colombia, un artículo sobre la ley de Ubris, el síndrome de Ubris. Amigo, reescucha, Ubris con H, U-H-U-B grande R-I-S, el síndrome de Ubris. Léanlo. Hay muchos escritos sobre el síndrome de Ubris, pero básicamente es que cuando llegas al poder, primero no sabes cómo llegaste y te da pánico escénico ¿y ahora qué hago aquí? De ahí te comienzas a rodear de asesores que te van diciendo cómo van las cosas. Llega un momento que dices, oye, ¿y por qué me aconseja si yo soy el que ganó? Yo sé lo que tengo que hacer. Entonces comienzas a hacer oídos sordos de la gente que te va asesorando y te crees, pues, el non plus ultra de la cosa. Eso también amarrado de que cuando tú estás en el poder, crees que eres eterno, pues. Que siempre vas a estar en el poder. Entonces, no, ya lo hago, lo hago pasado mañana. No, lo hago el próximo mes. Cuando yo digo, en las elecciones próximas, el 2025 es mañana, pues. Correcto. Sí, entonces creo yo que es una respuesta, y creo que también me parece que falta autocrítica en el Partido Social Cristiano cuando le quieren echar la culpa a gente como Pedro Pablo Duarte, por ejemplo, porque dicen se lanzaron los que sabían que no iban a ganar. A ver, hay un gran porcentaje de gente que no iba a votar por Cynthia Viteri. Y eso no es culpa de Pedro Pablo Duarte. Eso es culpa de Cynthia Viteri. Entonces, además, en el caso de Pedro Pablo Duarte, y esto para hacer precisiones, lo conocemos como periodistas y de una u otra forma tenemos fuentes de información. El caso de Pedro Pablo Duarte, él era un funcionario municipal importante en un prolongado tiempo durante la administración del abogado Jaime Nebot, muy respetado por el propio abogado Jaime Nebot, era un muy buen funcionario, pero tuvo algún problema con la señora alcaldesa abogada Cynthia Viteri y él se retiró y se distanció desde el primer día. Así que también esas cosas sí hay que precisarlas, claro. No es que a última hora. No, claro. El caso de otros es diferente, claro. Es diferente. Y ahí también yo quiero decir, en el Ecuador hemos llegado al facilismo, a esto de pensar que sin gradación alguna a alguien se le ocurre que quiero ser tal cosa y debo serlo. Y esto también es ofensivo para los ecuatorianos conscientes, los que queremos tener un país que tenga objetivos de desarrollo a futuro. Para un país populista, simplista, viene el aporte de estas personas. A mí se me ocurrió, yo quise, yo soy esto, yo soy el otro, y por lo tanto tengo que estar. No, señores, las cosas no funcionan así. Si han venido funcionando, esto tiene que parar, y no solamente en el Partido Social Cristiano. Un montón de bailarines y payasos y cualquiera que creen que les queda hasta chico el ser concejal. Ellos piensan que inmediatamente quiera la presidencia de la República. Por Dios santo, así estamos hundiendo a nuestra patria. Así que en esto también seamos bien claros, les guste o no les guste. Y en el caso de Pedro Pablo Duarte, que es un señor que, reitero, fue un muy buen funcionario, él se ha labrado un futuro, ¿no? Es diferente al otro caso. Así es, no, y eso es una prueba más de que la gente sí quería continuar con la buena administración, digamos, y que Pedro Pablo Duarte de alguna manera salía de ese mismo ramal, ¿no? Pero también tenemos derecho a querer mejorar, inclusive mejorar lo que ya estaba bien. En este caso, la intención, creo, de la mayoría de la gente fue que quería que por lo menos volviéramos a estar como estábamos antes. Ahora, el tema del correísmo es en parte gracias también al Partido Social Cristiano,
que se ha pasado lavándole la cara hasta el día que hace la exposición. El exalcalde Jaime Nebot dice que habla de los que odian irracionalmente, ¿no? Está hablando de los que, según él, odian irracionalmente al correísmo, ¿no? Bueno, es que por ejemplo, yo no los odio, yo no odio a nadie, pero yo no quiero que regrese la gente que le abrió las puertas a los narcos, de par en par. Aquí venían, a Tonsupa venían a hacerle, festejarle el cumpleaños a Raúl Reyes. Se iban les daban posada en Quito, hicieron eventos en Quito hasta con gente de ETA. Eso pasó. Había funcionarios, subsecretarios de gobierno al inicio del correato que cedulaba a los guerrilleros, los que eran verdaderos guerrilleros y otros que eran narcoguerrilleros. Y así, una serie de cosas. O sea, esto no es una idea, estos son hechos, una serie de hechos. Entonces, si a él le parece, al abogado Nebot le parece que es un tema de un odio irracional, no querer que regrese la gente que permitió que se violaran a más de 1,000 niños en el sistema de educación pública, bueno, entonces no sé qué le parece a él que hay que despreciar. Yo desprecio a esa gente, sí desprecio. Yo no quiero que regrese la gente que permitió que pasaran toda esta clase de cosas y que defendió a la gente. O sea, hay gente que nunca respondió sobre esos actos. O sea, es realmente deleznable. Entonces ellos se pasaron lavándole la cara al correísmo hasta el punto que seguramente alguna gente pensó, bueno, no importa, pues es lo mismo, por un lado. Y por otro lado, el correísmo siempre ha tenido un alto porcentaje de aprobación o de adhesión en Guayaquil. 39% sacó Viviana Bonilla en el 2014. Claro, lo que pasa es que Jaime Nebot sacó 58 o 55%. ¿Pero cuánto sacó Viviana Bonilla? 39%. Igual, el mismo voto. Igual. No, Martínez creo que 34 sacó. No, 39. Ayer. Bueno, en esta fantasía que hacen de que ponen en el universo chiquito que le quitan los votos blancos y los votos nulos, yo no sé cuál es el porcentaje de votos reales, ¿no? Pero en los votos válidos, entre comillas, es más de 39. Mira, aquí me dice un oyente, en las elecciones para el Consejo de Participación ganó el nulo, pero como el nulo no cuenta, ganan los que sí saben porque mediocre, ¿por qué mediocre votar? ¿Tienes alguna pregunta más? Sí, yo tengo solo una pregunta con respecto a ya mencionaste algo de Pedro Pablo Duarte, pero aquí en Guayaquil y en Guayas y en Quito y Pichincha ganó el correísmo, pero ganaron, y eso no quiere decir que la mayoría de guayaquileños, la mayoría de quiteños, la mayoría de guayacenses y la gente de Pichincha esté a favor del correísmo. De hecho, los porcentajes son menores de la mayoría. Entonces, un poco mi pregunta era hacia el sistema político. Obviamente siempre hemos permitido muchísimos candidatos y de alguna manera se dispersó el voto, y eso hizo que tal vez digamos, que eso hizo que gane el correísmo. Entonces, un poco quería tu análisis sobre nuestro sistema. Sí. Solo para terminar la idea anterior, 39% en 2014, 31% Jairala en 2019, que fue candidato con el correísmo, ¿no? Ahora 39%. Han perdido, tanto Cintia como Susana González, han perdido 22, 23 puntos de la elección anterior. En el caso de Cintia Viteri fue ella, y en el caso de Susana González fue Carlos Luis Morales. En Quito, el correísmo, la última vez que ganó una alcaldía fue en el 2014, que fue cuando empezó el declive, que fue el año en el que perdieron las 10 ciudades más importantes del Ecuador, las 10 más grandes, perdón, no más importantes. Fue 38 puntos que tuvo Augusto Barrera. ¿Por qué ganó Rodas? Porque la mayoría de la gente votó por él, 52%, porque no hubo la dispersión del voto. ¿Por qué hay dispersión del voto? Porque el correísmo, cuando llegó, una de las cosas que hizo fue, muy astutamente, debilitar a los partidos tradicionales. Entonces ellos por eso nunca se convirtieron en partidos, siempre fueron movimiento. Entonces los partidos tradicionales eran menos de 20, actualmente son creo que 7. Y los movimientos se multiplicaron como peces en el río, y ahora son 272. 272 más 7 son 279 organizaciones políticas. Que reciben dinero del CNE. Que pueden recibir, exacto. No todas reciben, depende de cuánto porcentaje de votos consigan. Pero hay movimientos políticos que tienen hasta un miembro. Hay movimientos políticos que son de parroquias. Entonces, ¿qué es lo que esto genera? Genera
un descontrol absoluto, porque no podemos saber quiénes financian, y con tanto dinero de economías ilegales, aquí fue cualquier persona pone su candidato, hace una campaña por todo lo alto, regala, y en medio y como hay tal dispersión, con un porcentaje relativamente pequeño, con 20%, o si hay muchos más candidatos, puedes convertir a un narco candidato, lo puedes convertir en alcalde, en prefecto, en concejal, en asambleísta, en consejero de participación ciudadana, etcétera. Entonces, por eso el referéndum era tan importante, porque la pregunta 3 disminuía la cantidad de asambleístas y mejoraba la representatividad, y la pregunta 4 le ponía exigencias de personas de carne y hueso ya no adherentes, sino afiliados a los movimientos políticos, para que vía control biométrico y de manera exclusiva, es decir, ahora con esas firmas además falsificadas y compradas, una persona está como que fuera adherente de 7 organizaciones políticas. Muchas de esas personas ni siquiera están enteradas de que las han puesto. En el nuevo, con la propuesta del referéndum, iba a ser exclusivo. Es decir, si una persona decide ser afiliada de un movimiento, solamente puede ser de un movimiento. Y tiene que estar respondiendo que le parece bien el ideario, los principios, y no como ahora que hay un partido que se dice socialista y que apoya a un señor que se supone que era hasta hace poco libertario. Entonces, ese es parte del problema, y todo eso tiene que ver con debilitar la democracia. Con el cuento de que cualquiera puede ser candidato, mentira. Eso no es verdad. O sea, eso es para que los que quieren controlar y manejar y poner a gente que no tiene la más mínima ningún problema, digamos, en ser títeres de gente corrupta, vaya y ocupe un lugar y simplemente cumpla con los deseos y los designios de otro. Ahora, muchísimas gracias. Brevemente, es decir, estamos llegando al tema del correísmo, anticorreísmo, esta presencia maniquea de ver o de vivir la política en el Ecuador, nefasta, por cierto. Muy por el contrario, creo yo que la sustancia debe estar en el comportamiento individual, humano, en un país que no camina hacia adelante, que va para atrás. Yo veo cómo se descompone nuestra nación en el ámbito social, cultural, educativo. Cuando yo digo es mejor la educación de ahora que la de antes, no. Hay más cultura ahora que antes, no. Ahora hay más simplismo, hay populismo, hay quemimportismo. Entonces, como que termina siendo una justificación esto del correísmo y anticorreísmo. Creo que moralmente tengo el absoluto derecho, como periodista, como comunicador, frente a la ciudadanía, cuál fue mi comportamiento antes de que sea presidente de la República el señor Rafael Correa. Tuve una actitud permanente con sindéresis sobre esta situación. Pero llegaron las elecciones y ganó el señor Rafael Correa, y tenemos que ser respetuosos de la voluntad de la gente. A nadie le pone una pistola en la cabeza para que vote a favor de tal o cual candidato. Y claro está, se vieron durante esos 10 años acciones dictatoriales, antidemocráticas, que fueron advertidas antes de que gane la presidencia. Pero fuimos respetuosos de la voluntad de la gente, como tenemos que seguir siéndolo. Igual debo recordar, y en estos días he visto reportajes en los canales del país, no solamente de Guayaquil, Ecuavisa, Teleamazonas, es decir, la postura de cuando fue alcalde el abogado Jaime Nebot y estaba en el gobierno Rafael Correa. Grandes manifestaciones promovidas por él en contra de la gestión de Rafael Correa. Por eso que quisiera también en estos momentos decir, no veo esto de que le haya estado lavando la cara a Rafael Correa, porque significaría también que esas conversaciones entre el señor Guillermo Lasso y Rafael Correa tenían esa pretensión. En la política pues se dan este tipo de circunstancias, pero creo yo que tenemos que abrirnos más allá de esta situación correísta, no correísta, ¿no? Y reitero, dice alguien que está clarísimo cuál fue la postura casi individual, casi unitaria, hasta el día que llegó a la presidencia de la República, y luego pues de un tiempo empezaron a oponerse a algunos periodistas y medios de comunicación, pero en el pasado lo aplaudieron. Así es. Entonces, recompongamos esto, ¿no? Los individuos, los ciudadanos, y tengamos una visión más clara para ver cómo enderezamos a nuestro país. De acuerdo, Fernando. Yo me refiero específicamente a lo que ha pasado en el último año y medio en la Asamblea.
O sea, lo que ha hecho el Partido Social Cristiano con el correísmo es innegable. Y el abogado Nebot, si bien es cierto, en 2008 hizo la marcha más grande de Guayaquil y le gritó a Correa todo lo que le gritó por las rentas de Guayaquil, después en los hechos no fue tan así. O sea, una cosa era el alcalde en la tarima y otra cosa era cuando se le pedía ayuda. O sea, en el 2011, cuando fue la consulta popular por la metida de manos en la justicia, como aparentemente, pues y con toda la manipulación mediática y el estado de propaganda que ya estaba totalmente construido para esa época, el alcalde no fue sino hasta los últimos días que dijo que estaba en contra. Entonces, ese cálculo político, eso de ahí no está bien de parte de un líder con tanta influencia como el abogado Nebot. Una persona tan inteligente, tan brillante, tiene que tener también esa responsabilidad de liderazgo. Y me parece que eso, al menos yo como ciudadana y como guayaquileña, le pido. No puedo hacer otra cosa. Y respecto del anticorreísmo y correísmo, a ver, es horrible tener que hablar en esos términos, porque obviamente hay cosas mucho más importantes. Pero mientras este señor desde Bélgica pretenda manipular el país, poner títeres y desestabilizar la democracia, como lo está pretendiendo hacer, que ya dijo que adelanten elecciones y que se tiene que ir el presidente, eso no es casual, eso tiene un objetivo claro. Y el objetivo es que él quiere que se le borren los juicios y poder recuperar la impunidad. Y si él regresa a través de en los pasos, digamos, poner a un títere, después el títere hacer una asamblea constituyente, le borran así todas las cosas y él regresa triunfal, no se vuelve a ir jamás. Y lo primero que va a hacer es cortarnos a nosotros la capacidad de hablar a través de cualquier medio, porque eso lo ha dicho vez tras vez, que ese fue el error, el dejar a la prensa todavía medio viva. Entonces, no podemos no luchar contra eso y decirlo con nombre y apellido, porque existe, y tenemos que tener bien identificado quién es y qué quiere. Por eso, desgraciadamente, tenemos que seguir hablando de ese señor. Gracias al análisis político de Gabriela Panchana.